Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de calidad del ambiente interno y el síndrome del edificio enfermo. El tema, por su extensión, va a estar dividido en tres videos. Aquí está el contenido de cada uno de ellos. En la primera parte vamos a hablar sobre los objetivos del desarrollo sostenible y las edificaciones sostenibles, medio ambiente y ambiente laboral, aspectos legales, la empresa vista de un enfoque sistémico y aspectos sobre calidad ambiental y contaminantes ambientales. El segundo video, segunda parte, va a versar sobre la calidad del ambiente interno y la calidad del aire interno. En la tercera parte vamos a ver los indicadores de la calidad del ambiente interno, la importancia de la ventilación en la calle y el síndrome del edificio enfermo. Vamos a ver las ODS y las edificaciones sostenibles. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos globales que están interconectados y están diseñados para hacer un plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Los ODS fueron establecidos en el año 2015 por la Asamblea Nacional General de las Naciones Unidas y el plazo para alcanzarlos se tiene estimado que sea en el año 2030. Como pueden ver, son 17 objetivos y de algunos de estos objetivos están relacionados con el tema que vamos a tratar. Aquí vemos una relación que se establece entre lo que se conoce como edificios verdes, donde se usan principios de economía circular, disminuir el número de emisiones, incrementar la biodiversidad. Todo esto son cómo se puede asociar los edificios verdes a los diferentes objetivos de la ODS. Vamos a ver cuál es la definición de un edificio sostenible. Un edificio sostenible es una edificación que pretende ser respetuosa con el medio ambiente y uno de los aspectos que son relevantes es que sea energéticamente eficiente. Para ello, entonces, se deben de emplear energías renovables que no generen o que minimicen la generación de emisiones contaminantes, que sea eficiente, que se optimice el uso de la energía, que se tome en cuenta la luz solar y la ventilación natural. Esto es muy importante. Y uno de los aspectos clave es que mejore el confort y el bienestar de sus habitantes. Y allí es donde estamos alineados con esta presentación. Aquí vemos algunos aspectos de nuevo sobre las edificaciones sostenibles y uno de los aspectos que se toma en cuenta es la calidad ambiental interior. Es decir, fomentar la ventilación que propicie el confort térmico y acústico, reduciendo el uso de calefacción y aire acondicionado, así como con una correcta iluminación natural, evitando el uso desmedido de puntos de iluminación innecesarios. Eso con el objetivo de disminuir el consumo de energía. También está orientada hacia una innovación en el diseño con el fin de ahorrar recursos y favorecer el consumo sostenible. Y por supuesto, optimizar el consumo energético de los edificios, que es muy importante. Los edificios sostenibles pueden ser certificados y existen diversos tipos de certificaciones. Una de ellas es la LEED, que es un sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos y fue inicialmente implantado en el año 1993. Aquí tenemos uno de los ejemplos de edificios certificados por LEED, el World Trade Center de Nueva York. ¿En qué consiste esta certificación? Esta certificación se compone de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios de todo tipo y se basa en la incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con eficiencia energética de nuevo, uso de energías alternativas menos contaminantes y un aspecto relevante que es el que tiene que ver con nuestra presentación, la calidad del aire interior, eficiencia en el consumo de agua, selección de materiales de construcción, etc. Vamos ahora a ver el tema, cómo relacionamos medio ambiente y ambiente laboral.
¿Cuál es la definición de ambiente? Bueno, la definición más práctica, más cómoda y que nos satisface a todos es más sencilla es, bueno, medio ambiente es todo aquello que nos rodea, ya sean los aspectos vivos, como seres vivos, o aspectos abióticos, como nuestros recursos, como agua, energía, etcétera. Sin embargo, si vemos un ambiente como este y vemos un ambiente como este, en principio la definición cabría para ambas situaciones, es decir, en el medio ambiente y un ambiente laboral. Entonces, en principio, no habría diferencia entre medio ambiente y ambiente laboral, pero, sin embargo, legalmente existe. O sea, cuando vemos nuestra pirámide de jerarquía de leyes, donde está la Constitución y diferentes tipos de leyes orgánicas, especiales, etcétera, etcétera, reglamentos, va disminuyendo en jerarquía. Vemos que casi todos los países tienen ya sea un ministerio o una secretaría de ambiente que se emiten leyes, decretos, regulaciones. Esta secretaría se encarga de hacer velar porque se cumplan todas estas regulaciones ambientales, pero también tiene un ministerio o una secretaría del trabajo, donde también se emiten leyes, decretos, regulaciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en principio, legalmente, son dos cosas diferentes. Es decir, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde si hay una intersección entre todos conjuntos, entre lo que es medio ambiente y ambiente laboral? Y esa intersección la vamos a encontrar en los ambientes internos. Ya vamos a ver por qué. Si nosotros enfocamos a la empresa de un punto de vista sistémico, vemos que las empresas son como una caja negra donde pasan cosas adentro, donde vemos que hay entradas de materias primas, uso de energía, uso del agua y se generan productos. O sea, un sistema donde entran materias primas, energía y agua y se generan productos. Pero también se generan desperdicios, ya sea en efluentes, sea agua servida, se generan desechos, se puede generar ruido, emisiones atmosféricas. Ahora bien, si nosotros destapamos esta caja negra, si nosotros nos metemos dentro de esa caja negra, lo que vamos a observar es que hay una serie de procesos que están, algunos de ellos interconectados entre sí, y en donde el producto de un proceso de esto viene siendo la materia prima del otro proceso. Y que además de ese ruido, de esas emisiones, de esos efluentes o aguas que se generan, además de los desechos, se producen internamente en la empresa, se puede generar ruido, se puede generar calor, polvo, vapores, etcétera. Pero fíjense ustedes que este sistema no es un sistema cerrado, es un sistema abierto y de hecho intercambia con el exterior, puede intercambiar ruido, es decir, los que trabajan dentro de la empresa pueden estar afectados por el ruido externo, los que trabajan dentro de la empresa pueden estar afectados por las emisiones atmosféricas del exterior y en menor medida pueden estar afectados por el agua, porque básicamente es agua pluvial, pero es importante considerarlo. Mientras que los desechos no tienen un flujo bidireccional, sino es básicamente unidireccional. Entonces, desde este punto de vista, existe una relación entre este medio interno, que en este caso es un medio de producción, pero podría ser perfectamente una oficina, por ejemplo, donde entran materias primas como papel, toner, grapas, etcétera. Hay uso de energía, hay uso de agua y se generan productos. Productos como puede ser una orden de compra, por ejemplo, o una oficina, por ejemplo, de ingeniería, donde los productos son proyectos. Entonces, tenemos que hay una interacción, porque es un sistema abierto, entre ese medio ambiente o medio externo, porque se dice que al hablar de medio ambiente ya es redundante, se habla de ambiente, y el medio interno, pero quiero hacer énfasis en medio ambiente y medio interno para que se vea el contraste, el aparente contraste. Y otro de los factores que tenemos que considerar es el calor.
el calor que se puede generar aquí o, o el calor que pueden estar percibiendo del exterior los trabajadores de este medio interno, en este medio interno. Aquí vemos, por ejemplo, algunos conceptos interesantes de cómo nosotros podríamos modificar nuestro medio interno haciendo pequeñas variaciones, por ejemplo, el uso de luz indirecta a través de estos techos reflectantes, no hay una aplicación directa, o poder utilizar la luminosidad sin que haya calor, sin que tengamos calor, cómo podemos utilizar corrientes de aire para hacer una ventilación natural del edificio. Entonces, estos son conceptos que son bien interesantes desde el punto de vista de la sostenibilidad de las edificaciones. Vamos entonces a ver como primera parte lo que es concepto de calidad ambiental y lo que son los contaminantes. Calidad ambiental son las características cualitativas o cuantitativas inherentes al ambiente y en general o medio en particular, y su relación con la capacidad relativa de este para satisfacer las necesidades del hombre y o los ecosistemas. Entonces es importante plantear que cuando se habla de calidad, estamos hablando que hay unas características y hay unos estándares, con lo cual nosotros decimos esto es de buena calidad o de mala calidad. O sea, tenemos que definir entonces esos estándares. Y dentro de esa clasificación, obviamente, está incluida lo que son elementos que pueden modificar la calidad de ese medio interno, como son agentes contaminantes. Y los agentes contaminantes son agentes que deterioran o modifican las características de este medio ambiente, como son la atmósfera, los aspectos hídricos, el suelo, la parte visual, sonora, entre otros. Vamos entonces a comenzar a ver cómo se generan los contaminantes en la atmósfera. Vamos a hablar un poco de lo que es combustión. La combustión, que realmente es una reacción química, es cuando utilizamos un combustible, en este caso hablamos de metano, y el metano en presencia de oxígeno se genera dióxido de carbono, agua y calor. Piensen ustedes que hay una relación entre la concentración del combustible y la concentración del oxígeno. En la medida que el oxígeno, la concentración de oxígeno disminuye, se van modificando los productos de carbono. En este caso estamos hablando de una oxidación completa. Aquí es una oxidación parcial, igualmente aquí. Entonces, en la medida, existe una relación estequiométrica entre la concentración del oxígeno y el tipo de producto de carbono que se está generando. Aquí vemos ya tres componentes, tres contaminantes de la atmósfera, como son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y las partículas de carbono. Cuando vemos un diagrama de combustión en cualquier cámara de combustión, puede ser un motor de un vehículo. Entonces tenemos la descripción de lo que es el combustible, que lo describen aquí como una fuente de un compuesto que tiene carbono y que tiene hidrógeno, o sea, hidrocarburos. En algunos casos puede tener azufre, puede tener nitrógeno entre la composición. Obviamente esto hace que haya combustibles más limpios, en el sentido de que solamente tienen carbono e hidrógeno, y haya combustibles más sucios, por decirlo de una manera, donde puede tener este tipo de componentes. Este combustible entra a una cámara de combustión donde, dependiendo en presencia del aire, pero acuérdense que el aire es una mezcla de nitrógeno y oxígeno. Entonces, cuando entran esta mezcla de combustible y la mezcla de aire, dependiendo del tipo de turbulencia, el tipo de mezclado que hay allí, la temperatura, el tiempo de contacto, etcétera, hay una serie de factores que dependen ya del tipo de máquina, de reactor que está produciéndose allí, se genera, como habíamos visto anteriormente, calor. Puede haber, si la combustión es muy pobre, si hay una deficiencia muy grande de oxígeno, puede ser que quede combustible no quemado,
y los gases que ya hemos visto, el vapor de agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Pero adicionalmente se generan, por la presencia de nitrógeno en el aire, se generan ya sea óxidos de nitrógeno o ya sea óxido de azufre, dependiendo del tipo de combustible que estemos usando. Entonces, no es lo mismo, por supuesto, usar gas natural o usar carbón, por supuesto. Entonces, la relación de lo que se está generando va a ser diferente. En este caso, vemos los contaminantes primarios, como son, ya lo hemos visto, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, la mayor parte de los hidrocarburos y de las partículas. Y en la atmósfera pueden haber transformaciones, como es la oxidación del óxido de nitrógeno a dióxido de nitrógeno, la reacción de estos óxidos de nitrógeno para formación nítrico, la interacción con el ozono para producir peróxido, la oxidación de los óxidos de azufre también para producir ácido sulfúrico y material particulado y compuestos orgánicos volátiles que se generan por la combustión de estos partículas. Aquí vemos este compuesto que se llama PAN, que es el nitrato de peroxiacetilo y se forma a través de la unión de hidrocarburos, oxígeno, óxido de nitrógeno y luz. Se forma uno de los contaminantes presentes en la atmósfera. Entonces, en resumen, nosotros podríamos hablar de material particulado, que veremos posteriormente qué significa el PM10, PM2.5, PM01, etcétera. Eso lo vamos a hablar con detalle más adelante. Ozono troposférico y gases como óxidos de azufre, óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Dentro de este NAN particulado tenemos que mencionar, porque está en el tapete, microplásticos o nanoplásticos como elementos contaminantes. Y también debemos mencionar aquí, dentro de compuestos orgánicos, compuestos poliaromáticos, que no son exactamente volátiles, pero pueden estar asociados a partículas. Entonces, ¿cuáles son los contaminantes, la clasificación de estos contaminantes atmosféricos? Bueno, estamos hablando de los óxidos, de los gases que ya hemos visto, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, el material particulado, incluyendo el macro y microplástico, y el ozono. Tenemos también gases de efecto invernadero, por ejemplo, el dióxido de carbono que se produce por la combustión completa es un gas que contribuye al efecto invernadero. Tenemos estos óxidos de nitrógeno, los clorofluorocarbonos, el metano que se genera en los rellenos sanitarios por la descomposición anaeróbica. Tenemos sustancias agotadoras de la capa de ozono, como son compuestos clorofluorados, y algunos compuestos tóxicos que se pueden generar por incendios, sobre todo de materiales plásticos, como son dioxinas, furanos, metales presentes en otro tipo de desechos. Entonces, en resumen, podemos hablar de cuatro grandes grupos de contaminantes atmosféricos, como son el material particulado, donde tenemos un material particulado de diferentes tamaños, micro y nanoplásticos, los gases de combustión, que ya hemos mencionado, monóxido, dióxido de carbono, óxido de azufre y óxido de nitrógeno, el ozono troposférico, compuestos orgánicos en general, incluyendo los compuestos orgánicos volátiles. ¿Cuáles son los efectos sobre la salud de estos contaminantes? Bueno, lo que es el material particulado, vamos a incluirlo todo el material particulado aquí, tienen efecto directo sobre la función pulmonar. En este caso, tenemos el síndrome bronquial obstructivo y estos son los hidrocarburos poliaromáticos que tienen, ya se ha demostrado que hay riesgo de cáncer en su inundación. En el caso de ozono, conducen a una hiperactividad bronquial. El óxido de azufre tiene una hipersecreción bronquial, puede conducir a una bronquitis crónica. En el caso de los óxidos de nitrógeno, aumento de síntomas respiratorios, exacerbaciones del asma.
El caso del monóxido de carbono, que es realmente disminuye la capacidad del ejercicio porque interactúa con desplaza el oxígeno en la hemoglobina de la sangre y disminuye la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos. Aquí se habla de plomo, pero usualmente el plomo está asociado con combustibles que presentan eh, tetretilo de plomo, o sea, sobre todo gasolina. Eh, yo tengo entendido que ya su uso ha disminuido sustancialmente, pero eso no significa que no haya regiones del mundo donde eso todavía se utiliza. Entonces, los contaminantes ambientales provienen de las diferentes fuentes, como el transporte, la industria, otro tipo de actividades industriales, incluyendo el residencial. Hablamos de nuevo de material particulado, óxidos de azufre que pueden originar daño pulmonar, lo que se conoce como lluvia ácida por la producción del dióxido del ácido sulfúrico, los compuestos orgánicos voláticos que tienen potencialmente la posibilidad de generar cáncer. El material particulado hace daño a las vías respiratorias, conduce a bronquitis, enfermedades de tipo respiratorio, igualmente que los óxidos de nitrógeno que conducen a un daño pulmonar y al monóxido de carbono que disminuye el transporte de oxígeno a la sangre. Podemos ver, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, algunos tipos el porcentaje de muertes asociadas a bronquitis y enfisema. El 14% corresponde a contaminación del aire, 14% corresponde a cáncer de pulmón y un 72% de los ataques del corazón e infarto corresponden a causas de muerte debida a la contaminación atmosférica. Y no podemos olvidarnos de la contaminación relacionada con espacios cerrados. Entonces, cada año se producen 7 millones de muertes prematuras debido a la contaminación del aire en espacios abiertos y cerrados, 21% por neumonía, 20% por accidentes cerebrovasculares, 34% de cardiopatías isquémicas y 19% de lo que no se conoce como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 7% cáncer de pulmón. Entonces, ¿cómo lo que acabamos de describir se orienta, se compagina con el tema que vamos a tratar o que estamos tratando? Bueno, la calidad del ambiente interno, eh, que es lo que vamos a tratar en el próximo video, trata o versa sobre confort térmico, calidad del aire interno, confort acústico y confort visual. Pero también depende de esas condiciones externas, es decir, como es un sistema abierto, esto depende de condiciones externas, como es la temperatura, como hemos visto, los flujos de calor, de la iluminación, o sea, de la radiación solar, y por supuesto de el ruido y de la contaminación atmosférica. Si ya hemos visto cuáles son los efectos de la contaminación atmosférica y cómo esto puede incidir en lo que es la calidad del ambiente interno. También depende de otros factores como el envolvente del edificio, como el tipo de materiales de construcción, el mobiliario, como vimos en las edificaciones sostenibles, esto es muy importante. Los sistemas y servicios, es decir, en qué consiste nuestro sistema de aire acondicionado, qué iluminación, qué tipo de iluminación tenemos, y por supuesto la actividad de las personas, como es el uso de acondicionadores, uso de pintura, limpieza, etc. Muchas gracias.